Dios les bendiga, queridos hermanos, amada iglesia. Es una bendición estar nuevamente en sus hogares, estar nuevamente dispuestos a recibir la palabra del Señor. Para mí es un gozo, una oportunidad más que Dios nos da de poder compartir la palabra del Señor. Y seguimos con nuestra serie, La pasión te conducirá a tu misión. Pero hoy vamos a ir a un nuevo lugar. Esto lo iniciamos el día de ayer. El día de ayer estuvimos en el aposento alto, pero hoy vamos a conducirnos al huerto del Getsemaní. Y yo quiero invitarles a, juntamente conmigo, si usted tiene una Biblia ahí en su casa, voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, y en el capítulo 26 vamos a leer los versículos 36 al 38. Y leo la palabra una vez más en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vamos a orar en esta oportunidad. Yo voy a invitarte ahí donde quiera que tú estés, que inclines tu rostro conmigo. Quiero hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos ministre en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das una vez más de poder conectarnos, Señor, a través de este medio con tu iglesia, con mis hermanos, con la familia, Señor, a quien extrañamos tanto. Señor, en estos tiempos tan difíciles que nuestro mundo está viviendo, lo que más necesitamos es tu presencia, tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que por medio de la tecnología hoy podemos llegar a cada hogar, a cada corazón, en muchos lugares del mundo, Señor, y nos da la oportunidad de hacerlo. Te pido, mi Dios, que bendigas cada vida, fortalece corazones en esta noche, consuela, Señor, a aquellos que están pasando por el dolor de haber perdido a un ser querido. Oramos, Señor, por el familiar de nuestra hermana Marixa Navarro, Señor, por nuestra hermana que perdió a su madrecita allá en El Salvador. Te pedimos que fortalezcas a esa familia, Señor. Oramos en esta noche, eterno Dios, por aquellos corazones que están angustiados, que están tristes, que están llenos de temores, de ansiedad. Te pido, Señor, que fortalezca la vida de tu iglesia, de tus siervos, de cada ministro, Señor, de cada congregación que, Señor, extraña, Padre, el congregarnos, el reunirnos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir haciendo tu obra. Que tu Espíritu Santo fluya, Señor, a través de estos medios y toque vidas y toque corazones. Te ruego, Señor, por la ciudad de Nueva York. Te ruego, Señor, por España, por Italia. Señor, te pido por nuestra ciudad en Los Ángeles, por El Salvador, por Latinoamérica, por el mundo entero, Señor. Que hoy en día, Señor, estamos en un proceso, en una jornada difícil,
Señor, viendo cómo miles y miles siguen siendo contagiados y miles de igual manera perdiendo sus vidas. Señor, hay incertidumbre, hay temores, Señor, lo tenemos muy claro. Pero sobre todas las cosas, permítenos, Señor, aceptar tu soberanía en todo. Y sabemos que al final de la jornada, al final del túnel, siempre habrá una luz, Señor. Y sabemos que al final de esta jornada crucial, Señor, vamos a ser mejores, porque grandes enseñanzas de vida nos estás entregando a cada uno de nosotros, Señor. Te pido por aquellos que están al frente de la batalla en los hospitales, los doctores, las enfermeras, los asistentes, el personal médico, el departamento, Señor, de bomberos, de paramédicos, el ejército, la policía, en cualquier parte del mundo, Señor, que están ahí exponiendo sus vidas. Te pedimos por los que están en los supermercados, en aquellos trabajos que todavía se consideran indispensables. Guárdalos, cuídalos, cuida de los nuestros, Señor. Manda paz a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hoy vamos a seguir con la serie La pasión te conducirá al lugar de tu misión. ¿Y por qué estar hablando de pasión? Porque estamos en el mundo entero, se celebra la Semana Santa, ¿verdad? Algunos en la iglesia cuestionan, ¿verdad?, el por qué nos ocupamos en estos temas, pero yo quiero decirte que siempre es una muy buena oportunidad. Nuestro mundo hoy más que nunca está necesitado de oír palabra de Dios. Y la Pascua, por cierto, Israel celebró el día de ayer, la Pascua, ¿verdad? Coincidentemente en la misma semana cayó el día de Pascua. Y la Pascua se celebra para recordar la liberación del pueblo de Israel, cuando ellos fueron libres después de estar 430 años en esclavitud en Egipto. La Pascua se celebra con un cordero que la familia sacrificaba, que preparaba para esa noche, y también con panes sin levadura, y también la sangre de ese cordero que se sacrificaba se colocó en las puertas de cada hogar hebreo, y el ángel de la muerte en la última plaga a los egipcios pasó por alto cada casa que estaba marcada con la sangre del cordero. Hoy no necesitamos celebrar de esa manera, ¿verdad? Quizás el pueblo judío todavía lo siga haciendo, pero nosotros hoy tenemos muy claro que el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo fue nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, Él fue a la cruz, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, y hoy nuestras casas están señaladas con esa sangre preciosa en nuestros corazones, en nuestra vida. Yo quiero darte esta palabra en esta noche, familia, iglesia, hermano, familia. Ten la confianza que nuestro Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. En el pasaje que acabamos de leer, porque yo estoy bastante entusiasmado esta noche con este tema, Jesús va a un lugar, y ahora he tomado un subtítulo a esta serie, y ahora he tomado el subtítulo: La pasión te conducirá al lugar de tu misión. El Señor estuvo en diferentes lugares en ese corto periodo de tiempo con sus discípulos. El día de ayer estuvimos en el aposento alto. Inmediatamente después de haber cantado aquel himno, salieron por ese valle
conocido como el Valle de Cedrón, y caminan hacia el Monte de los Olivos. Y ahí el Señor expresó una poderosa palabra que Juan lo narra en el capítulo 14, en el capítulo 15, 16, en el 17 hace una oración poderosa por sus discípulos, por nosotros, la iglesia, los que habíamos de creer, por el testimonio de ellos. Y encontramos un sinnúmero de enseñanzas, pero de momento el Señor va al lugar donde se va a llevar a cabo su arresto. Y ese es el lugar donde podemos decir está Él a las puertas de ser entregado en manos de los gentiles, en manos de las autoridades, para ser llevado a la cruz del Calvario. Y el pasaje es bien claro que acabamos de leer. Dice que el Señor Jesús va con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Por cierto, hoy compartía un video que nos enviaba un querido amigo allá desde Israel, Joel, ¿verdad? Él es de nacionalidad hebrea, él es judío, de sus ancestros argentinos, por eso habla un muy buen español. Un saludo para Joel si tiene la oportunidad en su momento de ver esta enseñanza. Envía saludos a la iglesia, a aquellas personas que en algún momento nos han acompañado en nuestras peregrinaciones a Israel. Él ha sido nuestro guía por los últimos 3 años que Dios nos dio la oportunidad de poder visitar Tierra Santa. Y él comparte un precioso video, ¿verdad?, que nos mete especialmente al tema que nos ocupa esta noche. El lugar es el Huerto de los Olivos, es al pie del Monte de los Olivos. Y aquel lugar es conocido como Getsemaní. Getsemaní, que viene de dos raíces hebreas, que es Getsemani, literalmente significa prensa de aceite. Y esa prensa de aceite, ¿verdad?, era el proceso donde se procesaban las aceitunas. Y las aceitunas se experimentan tres prensadas. La primera se exprimían 3 veces. La primera, ¿verdad?, es donde sale el aceite virgen, el aceite puro, el cual se ocupaba para alumbrar la menora o el candelabro de 7 brazos, uno de los, voy a decir, de los muebles exclusivos del judaísmo dentro del tabernáculo. Cuando se le ejecutaba la segunda prensada y se exprimía la misma aceituna por segunda vez, ese aceite se ocupaba para uso doméstico, para jabón, para cocinar. Pero el última prensada, el último aceite, el de menos calidad, podríamos decir el más sucio, se ocupaba para las pequeñas lámparas que existían en aquel tiempo y eran de uso para alumbrar la casa. El Señor Jesús, mira, y esto tiene una figura muy interesante, porque el Señor Jesús allí en Getsemaní, cuando Él va a ese lugar para experimentar, ¿verdad?, esos sentimientos que Él tuvo en ese lugar, esos momentos de tristeza, de angustia, de agonía, allí el Señor tiene la experiencia también de hacer 3 veces la oración. La primera oración es: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de haber hecho esa primera oración, Él regresa y encuentra a sus discípulos durmiendo. Después vuelve a ir una segunda vez, hace nuevamente una oración, la misma oración,
los regresa, los vuelve a encontrar la segunda vez en la misma condición y finalmente va la tercera vez y hace una final oración rindiendo su voluntad a esa misión al cual el Padre le había llamado, de ir a esa cruz a morir por amor a nosotros. Jesús ora 3 veces, pero es bien interesante poder meditar en la oración, ¿verdad? Y el huerto era ese lugar que Jesús frecuentaba, porque si tú lees conmigo, Lucas nos da otro detalle allí en el Getsemaní muy interesante. Yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 22, que es el otro pasaje que narra la experiencia de Jesús allí en Getsemaní. Entonces allí en Lucas capítulo 22, verso 39, nos da un pequeño detalle que Mateo no lo da, porque dice el texto: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Este detalle me enseña, porque dice como solía hacerlo, que el Señor conocía muy bien el huerto del Getsemaní, el huerto de los olivos, y el Señor frecuentaba ese lugar, y ahora Él está en ese lugar para darnos una poderosa lección. Ahora el Señor está en ese lugar donde ora intensamente, con agonía. Dice Lucas, por cierto, les decía que Lucas también nos da otro detalle muy interesante en el versículo 44, y vea lo que dice el versículo 44 ahí en el capítulo 22. Dice que estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Solo date cuenta qué intensidad tenía el Señor en esa noche, en ese oscuro huerto, antes de ser arrestado, que sus gotas, su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es el único de los evangelios que nos da ese hermoso detalle. Gloria al Señor. La agonía de Jesús en Getsemaní nos enseña poderosas lecciones. El Señor, mientras preparaba estas notas, pensaba, el Señor Jesús visitó diferentes montes que jugaron un papel muy importante en su vida ministerial. Cuando Él inició su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó al monte de la tentación, lo llevó al desierto. Y allí inició el Señor, en el monte de la tentación, donde fue probado en todo. Y Él salió victorioso. El Señor también frecuentaba mucho el monte, el sermón en donde expresó uno de sus mejores sermones, conocido como el monte de la bienaventuranza, en las faldas del mar de Galilea. El monte Tabor, de igual manera, donde Él experimentó la transfiguración. Pero ahora Él está en el monte de los olivos, al pie del monte, en un huerto donde está pasando por un proceso, donde está como esas aceitunas eran machucadas, eran trituradas. Ahora Él está siendo pasado por un proceso por amor a ti y por amor a mí. Dicen los teólogos que era en ese momento, allí en el monte de los olivos, al pie del monte, en el huerto del Getsemaní, el Señor experimenta lo que ellos llaman su magna pasión, antes de cumplir su máxima
pasión, la cual fue en el último monte, el cual él visitó, que por cierto el día de mañana nos iremos al monte Calvario o el Gólgota, donde él entregó su vida y expresó 7 palabras, que cada una de ellas tiene una poderosa lección para nuestras vidas. Pero ahora él está en su magna pasión, allí en el lugar donde de momento se sintió solo, porque si tú vas conmigo al texto, dice la palabra que él se lleva a su núcleo más íntimo. Ayer yo hablaba que los 12 eran íntimos, eran sus discípulos, aquellos hombres que caminaron con él durante esos 3 años de ministerio. Pero dentro de esos 12 había un núcleo que era más exclusivo, y estos eran Pedro y los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. Y ahora él se mueve dentro del huerto, se aparta y deja a 8. Recuerda que ya no eran 12, ahora eran 11, porque Judas ya dejó de ser parte de los íntimos de Jesús. Y dejan a aquellos 8 en algún lugar de ese huerto, y ahora él decide meterse un poquito adentro con su núcleo de amigos. Y uno de ellos era Pedro, el líder, el que iba a llegar a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Jacobo y Juan también, 2 más de su núcleo exclusivo, le acompañan, y de momento los deja y les dice: quédense aquí. Pero él da unas expresiones que vale la pena considerarla en estas noches. Yo quiero que usted se meta en el versículo 37 y 38 conmigo, y pueda darse cuenta que el Señor estaba experimentando, ¿verdad?, sentimientos que cualquier ser humano pasa en un momento de angustia. Porque Él, por eso te entiende a ti y me entiende a mí, porque Él se identifica con el ser humano, porque vivió como hombre, 100% hombre, pero 100% Dios. Y dice el versículo 37, no sé si pudieras leerlo juntamente conmigo, dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice otras versiones, en gran extremo. O sea, en el Señor, en el corazón de él había tristeza. Había tristeza porque él había convivido con ese grupo de íntimos durante 3 años. En su corazón había angustia, porque no era nada fácil lo que le venía. Él conocía cada profecía que de él se había escrito. Él conocía el proceso por el cual él iba a pasar desde el momento de su arresto, cuando Judas le identifica con un beso, que por cierto él le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Desde ese momento él iba a estar en manos de las autoridades religiosas, del sistema religioso judío, y él sabía todo el dolor y el sufrimiento que experimentaría en la cruz del Calvario. Y él siente tristeza, siente angustia, y mira lo que dice en el verso 38. Entonces Jesús les dijo, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabra de aquel hacedor de maravillas, del hacedor de milagros, de aquel que caminó, que de alguna manera caminó sobre las aguas en el mar de Galilea, el que le daba vista a los ciegos, el que levantaba al paralítico, el que limpiaba a los leprosos. Expresa estas palabras y él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo voy a volver a leer. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice: quédense aquí
y velad conmigo. Pero vea, aquí hay algo bien poderoso en esta palabra. El Señor les dice, quédense aquí, en algún lugar de ese oscuro huerto, pero les dice, velad conmigo. El Señor sabía que el momento, que su hora había llegado. El Señor sabía lo que Judas había salido a hacer cuando le dice en aquel aposento alto, le dice, lo que tienes que hacer, ve y hazlo. El Señor sabía lo que estaba sucediendo en esa traición y ese complot para venir a arrestarlo a él. Por cierto, cuando vienen y le arrestan, les dice a ellos, ¿cuánto tiempo he estado yo públicamente enseñando cada día en el templo? ¿Y por qué vienen a traerme así, de esta manera, como a un malhechor? Y de momento, usted y yo sabemos y hemos leído lo que pasa ahí en ese huerto oscuro, donde habían solamente antorchas que traían el grupo de aquella gente que venían a arrestarle. Y de momento como Pedro tomó una espada y quiso proceder a defender a su Señor. Pero el Señor le pide a sus íntimos, velen conmigo. Pero aquellos no pudieron ni siquiera una hora orar juntamente con él. El Señor sabía que había llegado su hora, que había un movimiento, una guerra espiritual, que el momento, la hora de las tinieblas, de igual manera, y se lo voy a comprobar leyendo el texto bíblico, en el momento cuando él es arrestado, el Señor estaba necesitando la oración de sus amigos, pero desafortunadamente sus amigos cayeron en un cansancio y sus ojos estaban cargados de sueño, dice el texto, y quedaron allí tendidos, dormidos. Y él los encuentra de esa manera, a tal grado que cuando él regresa, si tú lees el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dice a Pedro, ojo a esto, se dirige a Pedro porque Pedro era el líder, el máximo líder, a quien él había encomendado de una manera el liderazgo de aquellos que le acompañaron durante esos 3 años. Y el líder Pedro le dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Porque ya había pasado una intensa hora de agonía allí en el Getsemaní. El Señor había hecho una oración poderosa que yo quisiera que la examináramos con lujo de detalles, porque en realidad para mí es muy poderosa. Y me apasiona el saber que hoy en día como iglesia nosotros podemos también vivirla, aplicarla, practicarla, especialmente en un momento tan difícil como el que estamos viviendo hoy. Estamos nosotros pasando por lo que el mundo ha llamado, las autoridades de salud han llamado una pandemia, donde miles y miles de personas están cada segundo siendo contagiados. Miles y miles de personas perdiendo la vida, y los números de momento, cuando esto inició, estaba un poquito enfrascado, enfocado en estar mirando los números, mirando los países que se agregaban a la lista, pero de momento como que alimentamos mucho, ¿verdad?, de tanta mala noticia que está sucediendo alrededor de nuestro mundo, y de momento nos puede producir todo esto temores, inseguridad, ansiedad, y qué mejor que alimentarnos
con la poderosa palabra del Señor. Pero yo quiero llevarte a la oración después de pensar en cómo el Señor se sentía allí en el Getsemaní, porque la oración está tan llena de pasión. ¿Y sabes por qué? Porque Él mismo se lo dijo allá en el aposento alto. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Él estaba a punto de ir a la cruz del Calvario. Él estaba a horas de ser llevado a la cruz del Calvario. Y el nuevo pacto de su sangre estaba a punto de ser inaugurado. El nuevo reino, un nuevo estilo de vida. Y Él no podía fallar en su misión. Él tenía que darlo todo allí en ese lugar llamado Getsemaní. El Señor libra una batalla no solamente espiritual, sino una batalla emocional. Y algunos teólogos se han preguntado, cuando el Señor le dice en la oración, la cual yo quiero meditar contigo en esta noche, cuando le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, como diciéndole, pasa de largo esta copa. ¿A qué copa se refería el Señor? También vamos a hablar un poquito de detalles sobre esa copa que al Señor Jesús le tocó beber allí en el monte Calvario para dar su vida por cada uno de los seres humanos. Porque de tal manera, dice su palabra, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa sangre sigue siendo eficaz, y esa sangre sigue teniendo el poder para perdonar pecados. Y ese sacrificio no fue hecho en vano, porque Él sigue esperando a aquellos que aún no han creído. Y esta palabra es para ti que todavía no has creído, que le des una oportunidad al Señor, que Él pueda venir y morar en tu corazón y puedas tener una experiencia. Esto no se trata de una religión. De hecho, esto no es una religión. Yo no predico una religión. Yo predico a Jesucristo, a este crucificado y a este resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre. Y un día Él lo prometió, también volverá a establecer su reino en la nueva Jerusalén. Y Él sigue esperando por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero que nos metamos a la oración. El Señor está librando esa batalla espiritual y emocional. Y yo quiero que examinemos la oración del versículo 39. Y dice la palabra: y yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro. Pero yo voy a tomar, nos vamos a meter en el texto y vamos a ver cinco enseñanzas que el texto nos entrega en esta noche. Lo primero dice, y yéndose un poco adelante. En otras palabras, Él se separó de sus tres íntimos, de Pedro, de Jacob y de Juan, su hermano. Él se va un poco más adentro, dice otro evangelio, como a un tiro de piedra. Él se separa y se mete un poquito más adentro en ese huerto, porque Él quería tener un tiempo a solas con su Padre. Y esta es la primera lección de vida que yo aprendo en ese versículo 39. Todos necesitamos en un momento estar a solas con Dios. Jacob en un momento le cambió la vida y tuvo un peniel. Él hizo cruzar a toda su familia, a todos sus hijos, su ganado y todos sus criados, pero él se quedó a solas
con Dios y tuvo una experiencia única donde su mismo nombre le fue cambiado de Jacob a Israel, porque tuvo un Peniel, un encuentro con su Dios. El mismo Señor en sus enseñanzas decía: cuando oréis no lo hagáis como los hipócritas lo hacen, que acostumbran colocarse en una esquina y hacer oraciones públicas. El Señor decía: cuando oréis, entrar en vuestra recámara, entrar en vuestro cuarto y orar ahí con vuestro Padre a solas. Y cuando tengáis esa experiencia en secreto, vuestro Padre os recompensará en público. Necesitamos tiempo a solas con Dios. Yo quiero que tomes esta palabra en esta noche. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos un tiempo a solas con Dios. Hemos hablado mucho. ¿Qué lecciones de vida hemos sacado de esta jornada tan difícil? Porque esto está difícil que estamos viviendo. Hay familias que no tienen qué comer. Hay familias que perdieron sus trabajos, que han perdido sus ingresos. Hay familias, estoy hablando acá, la iglesia en California, la iglesia acá en los Estados Unidos, donde el sueño americano se ha vuelto una pesadilla. Hay gente que por el hecho de no tener un seguro social no va a poder obtener la ayuda que el gobierno promete enviar en algún momento, que no, pues nadie sabe a ciencia cierta cuándo la ayuda llegará. Hay miles y miles de personas, los números son de una manera increíble, de millones de personas en el sistema de desempleo. Hay países como en el Ecuador, donde las personas tienen a sus familiares hasta por 5 días muertos del COVID-19 y los sistemas de la morgue de los hospitales han colapsado. Es algo apocalíptico, si pudiéramos decir así, donde no pueden enterrar a sus muertos, están los cadáveres en las calles abandonados y la gente está pasando una jornada muy difícil. Y todo esto que hemos estado viviendo ha sido una lección de vida para enseñarnos a los seres humanos lo vulnerables que somos. ¿Será que esto lo ha permitido Dios para que hagamos una pausa en esa agenda tan acelerada que vivimos, especialmente acá en los Estados Unidos de Norteamérica? Que salimos muchas veces de un empleo y nos vamos a otro, donde no había tiempo para nuestros hijos, donde no teníamos tiempo para revisar la tarea, para jugar un momento con ellos. Muchos hogares, muchos matrimonios distanciados, donde ya no había comunicación, y ahora durante este proceso de encerramiento, de cuarentena, si quieres llamarle, ahora estamos viviendo jornadas muy diferentes, donde estamos la familia conviviendo juntos, quizás hasta jugando un juego de cartas, un juego de mesa con nuestros hijos, con nuestros nietos. Dios nos ha dado la oportunidad de orar juntos, de leer la palabra juntos, de cenar juntos, de convivir juntos. Y todo esto ha sido lecciones de vida. El Señor necesitaba que de momento el día se siente largo y tuviéramos un tiempo a solas con Él. Y el Getsemaní, el lugar de la prensa de aceite, ahora se vuelve ese momento crucial para el Señor, para estar Él a solas. Y mira lo que sigue diciendo
En segundo lugar, dice, se postró sobre su rostro. La imagen que típicamente vemos nosotros en el cuadro del Getsemaní es a un Jesús postrado sobre una roca. Pero acá el texto me dice que se postró sobre su rostro, que era una costumbre tirar su rostro hacia el suelo en señal de sumisión, en señal de humildad, humillándose ante su Padre. ¡Qué lección de vida! Porque el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, ahora postrado delante de su Padre, y mira la manera que Él se expresa: Abba, Padre, Padre mío. ¿Por qué? Porque había una relación íntima con su Padre. Él sabía que su Padre lo estaba llevando en ese proceso, que ese lugar donde, por eso el subtema que yo tomaba esta noche, la pasión te conducirá al lugar de tu misión. Jesús lo tenía bien claro, Él no podía abandonar ese lugar. Él sabía que el Padre lo había llevado a ese lugar donde Él expresa estas poderosas palabras. Pero hay algo interesante en este texto cuando le dice, si es posible, le dice. Otro evangelio dice, si quieres. Él está sometiendo su voluntad al Padre que está en los cielos. Si quieres, está sometiendo su voluntad a su soberanía divina. Si es posible, le dice el Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pasa de largo esta copa. Algunos teólogos piensan, ¿estaba el Señor abandonando su misión? Él estaba en un momento de angustia, y es válido que en un momento de angustia cualquiera de nosotros podamos expresarle a nuestro Dios nuestras emociones, nuestros sentimientos. Porque el Señor, si alguien nos entiende, si alguien comprende cómo usted y yo nos sentimos en este preciso instante con tanta incertidumbre en la situación que usted está viviendo hoy mismo, en esta noche. Si alguien lo entiende, es nuestro Dios. Y el Señor nos va a sacar adelante. Si para muchos tu Getsemaní, tu lugar donde has sido prensado, donde has sido angustiado, donde estás pasando por un momento crítico en la vida, es esto que estamos viviendo en estos días por la pandemia de un virus microscópico, un enemigo invisible que está matando a miles. Si este es nuestro Getsemaní, yo quiero decirte, no estamos solos, porque nuestro Dios está en total control de lo que está pasando sobre nuestro mundo. Y yo quiero que sigamos meditando y viendo otros detalles de esa oración. Le dice, Padre mío, una íntima relación. Si es posible, si quieres. Él le dice, en otras palabras, yo respetaré tu soberanía. Pasa de largo esta copa. Ahora, ¿de qué copa hablaba Jesús? Y aquí hay algo interesante que yo aprendía hoy preparando esta serie y esta enseñanza de esta noche. La copa que el Señor le pide al Padre que si era posible pasara, es la copa, para muchos, la copa del sufrimiento, la copa
del dolor de cargar esa cruz, los azotes, la humillación, el morir en la cruz del Calvario. Pero hay algo muy interesante, y por cierto, el día de mañana yo estaré hablando sobre una de esas palabras que el Señor expresó en la cruz del Calvario. La copa que el Señor aquí habla que quiere que pase de largo se refiere a la ira de Dios, que sería derramada en su totalidad sobre el Mesías. ¿Sabía usted que Él se hizo maldición por nosotros porque estaba escrito quien muriera colgado en un madero se convertía en maldición? ¿Sabes que en un momento el cielo dejó de ver el Calvario? En un momento Jesús aún allí mismo en la cruz se sintió solo, porque la ira de Dios iba a ser derramada en su totalidad sobre el Mesías, porque Él llevó todo el peso del pecado de la humanidad. Dice Pablo que entendió esta realidad en el libro de Romanos, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el Señor lleva en su hombro todo el peso del pecado de la humanidad. La ira de Dios se descargó sobre ese monte Calvario. Y ahí Él llevó el momento de la expiación, en el momento de la liberación de la maldición del pecado, en esa cruz. Esa copa era la que el Señor se refería. Ahora yo concluyo en esta hermosa tarde, porque no quiero extenderme más. Gloria al Señor, tengo 12 minutos para concluir. Me he propuesto hacerlo en 1 hora. Y gracias por la oportunidad que me dan de poder presentarles la palabra, que podamos juntos crecer y aprender para la gloria y la honra del Señor. Pero el Señor me desafiaba pensando en esas 3 ocasiones que el Señor regresaba a su lugar de intimidad con su Padre allá en el Getsemaní, y cada vez que regresaba encontraba a los suyos durmiendo. Mi amado hermano, amada iglesia, este es un llamado de Dios a orar y velar. Y muchos de nosotros habíamos abandonado nuestra comunión con Dios. Sus discípulos estaban durmiendo. Jesús se dirigió, como lo decía en un momento, al futuro líder de ellos. El Señor nos desafía en esta noche a velar y orar para que no entréis en tentación. Porque ellos estaban cargados de sueño. En tiempos, hermanos, de mucha tensión, somos más vulnerables a la tentación. En tiempos de dificultades, a veces somos expuestos al abandono. Hoy en día estamos experimentando iglesia en casa. Y gracias a Dios yo bendigo el nombre del Señor Jesucristo, porque hoy podemos entrar a sus hogares y podemos usar este medio de comunicación. Pero ¿qué de aquellos que no tienen en un hogar internet, que no tienen acceso a la tecnología? Porque esto está sucediendo alrededor del mundo, donde se han prohibido las reuniones de iglesias, de congregaciones. Hoy más que nunca necesitamos velar y orar para no caer en tentación. Necesitamos orar a Dios. Necesitamos asociarnos con otros. Crear grupos de hermanos, crear grupos de familia. Contactarnos con la familia. Quizás con aquellas personas que teníamos tiempo de no contactarnos. Hoy la tecnología, las redes sociales nos han acercado. Es un tiempo para asociarnos con otros.
No vivas solo, a pesar que estás en casa, ¿verdad? Un dato muy curioso, ¿sabías? En los lugares donde se llegan a adoptar gatos, perritos, en los shelters, aquí le llaman shelters acá en Estados Unidos, ¿verdad? No hay perritos ya más para adopción, no hay gatos, porque se han ido todos. ¿Sabe por qué? Porque la gente se ha sentido sola en el encerramiento y han ido a un shelter a buscar una mascota para adoptarla y llevarla a casa. Y muchas personas se sienten solas porque no han querido buscar un compañerismo espiritual, porque no han querido buscar compañeros de oración. Este es un tiempo, iglesia, para meternos en la palabra de Dios, porque hoy en día muchos duermen espiritualmente y físicamente. Sería pecado que hoy, estando en casa, incluso aquí en Los Ángeles, ha sido un día muy lluvioso. Bueno, hemos tenido una semana con mucha lluvia, ¿verdad? Está el momento, usted puede estar hoy en la comodidad de su cama, ya con una tacita de chocolate, recibiendo palabra. Qué cómodo, ¿no? Qué precioso, allí en camita, ¿verdad? Recibir la palabra del Señor, y gracias a Dios por ello. Bendito el nombre del Señor. No sé cuántos pueden decir amén a esto, pero podemos disfrutar de esta comodidad. Pero qué triste es, hermanos, que aún en este tiempo de aislamiento, si vamos a llamar, de cuarentena, ¿verdad? Por cierto, le compartía yo esta tarde a mi esposa, le han llamado 40-15 los expertos, porque 40 días es en realidad una cuarentena. ¿Y por qué le han llamado 40-15? Porque dicen los expertos que la mayoría van a terminar ganando 15 libras más durante este tiempo. ¿Por qué? Porque saben lo que da cuando estamos pasando este momento de aislamiento. Pero como algunos dicen, no hay mucho que hacer en casa, te da ansiedad, y de esa ansiedad da mucha ansiedad de comer, y a veces no estamos comiendo saludable. Algunos, ¿verdad? Quizás podemos incluso perder nuestros mejores días haciendo cosas que quizás Dios no nos ha llamado a hacer. Hoy se da para todo, para humor, para política, para estadísticas y para tantas cosas. Pero yo le hago un llamado a usted como hijo de Dios, a que ocupemos de una manera sabia nuestro tiempo, que oremos, que velemos, que proclamemos las buenas nuevas de salvación, que compartamos un evangelio de pasión, un evangelio de amor, y compartamos con nuestras amistades y nuestras familias el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y aprovechemos al máximo nuestro tiempo, metámonos en la palabra, leamos un buen libro, estudiemos sistemáticamente la palabra del Señor. Harvard University está dando los cursos en línea, lunes 2 clases, martes hay 2 clases, su servidor está enseñando los días martes a las 8:30 a través del internet, por medio del sistema Zoom, y el día miércoles también hay otras 2 clases. Podemos aprovechar el máximo nuestro tiempo y recibiendo esta palabra del Señor. Por cierto, Dios, quiero compartir y darles un adelanto. El Señor ha puesto en mi corazón empezar a grabar unos pequeños videoclips de 15 minutos. El Señor ya nos dio un tema, ¿verdad? Para esa serie que vamos a iniciar la próxima semana. Y quizás no estemos directamente en vivo, pero yo voy a estar subiendo un video diariamente. Se va a titular Notas Pastorales que dan vida. Y vamos a estar compartiendo unos temas bien interesantes que Dios me ha estado dando para compartir con su iglesia. Y vamos a estar de esa manera, desde casa, pastoreando sus vidas, bendiciendo sus vidas para que reciban fortaleza de parte de Dios. Es un tiempo, un llamado a orar y velar. El día de mañana
estaré compartiendo el último tema de esta serie. Iremos al lugar de la máxima pasión y nos iremos al monte Calvario y estaremos meditando en todo ese cuadro que se vivió en ese día, que aún el mismo sol no apareció y hubo tinieblas, hubo oscuridades desde la hora sexta, que es el mediodía, hasta las hora novena, que es las 3 de la tarde, sobre toda la faz de la tierra. Ese momento de la pasión máxima de nuestro Señor Jesucristo, y estaremos siendo bendecidos sobre esos regalos que se desprendieron de la cruz del Calvario. Te invito a que no te pierdas ese precioso tema el día de mañana, y como siempre también el domingo estaremos a las 10 de la mañana, gloria al Señor, predicando este domingo de resurrección. Estaremos presentando la palabra del Señor. También ya tenemos un tema preparado para el día domingo, ese día precioso en que nuestro Señor se levantó de entre los muertos. ¿Y por qué buscas entre los muertos al que vive? A ese Señor que sigue deseando vivir en nuestros corazones, vivir en nuestra familia. Dios les bendiga, queridos hermanos, amada iglesia. Ha sido para mí un privilegio, un honor poder estar con ustedes en esta noche. Voy a orar para cerrar ya esta oportunidad, y quiero decirle a aquellos que aún no han recibido al Señor: este es tu momento, es tiempo de buscar a Dios, y tú puedes hacerlo ahí desde el lugar donde te encuentres. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos has dado junto a tu iglesia de ir y vivir esa experiencia en el Getsemaní, Señor. Gracias por haberlo entregado todo. Gracias por tu valentía. Gracias, Señor, por tu entrega, por tu pasión magna, Señor, en ese lugar, por amarnos tanto y haberte sometido al proceso, Señor, para ir a esa cruz, y haberte puesto en manos de los gentiles, Señor, para ir a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la bendición que hemos recibido al conocer tu palabra. Te pido por aquellos que aún no te han conocido, que tengan la oportunidad, Señor, de conocerte. Y seguimos, Señor, intercediendo por cada uno de nuestros familiares. Señor, oramos por aquellos que todavía están saliendo a trabajar. Guárdalos, cuídalos. Oramos, Señor, para que sigas cuidando de nuestro mundo. Ten misericordia, Señor, hoy más que nunca, de un mundo, Señor, que está en angustia, que está en tristeza, y que puedan pronto, Señor, erradicar ese virus, y que puedan pronto encontrar, Señor, una salida, un antídoto, Señor, para neutralizar ese virus que tanto daño está causando en nuestro mundo. Tú eres un Dios de misericordia, Señor, y tú tienes establecido y el momento hasta cuándo le permitirás, Señor, que siga sucediendo esto alrededor de nuestro mundo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por la oportunidad que nos has dado en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, y espero volverme a encontrar con ustedes el día de mañana. Bendiciones.